Ok, habíamos quedado en lo que es un poco, ¿no? De lo que es la economía, una perspectiva de lo que es la economía, ¿sí? Desde su evolución, cómo ha ido evolucionando, el enfoque socialista que ha intervenido en esa evolución de la economía, hasta lo que son la época ya un poco más moderna con Robbins en este caso. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es una pequeña rememoranza, vamos a explicar lo que hemos visto un poco ayer. Comparando, ¿no? La evolución, cómo ha ido cambiando lo que es la economía. A ver, veamos. En la perspectiva neoclásica y postclásica, también hemos visto de la época del Renacimiento y el post-Renacimiento, decíamos lo siguiente, ¿sí? En esa perspectiva de la economía de la antigüedad, nos decía que la economía es un estudio de los hombres y sus ideas. O sea, se enfocaba en que el hombre tiene pensamientos, o sea, tiene ideas, y eso lo relacionaba con su vida cotidiana. ¿Sí? Cómo vive día a día el hombre, pongámoslo así. Evidentemente también al analizar el día a día de las personas, también se debe destacar que se debe tomar en cuenta el comportamiento con respecto a cómo administra sus recursos, su riqueza para satisfacción de sus necesidades. Entonces, esa era una primera instancia, ¿no? De la perspectiva neoclásica, estudiar a las personas, lo que piensan, su día a día, ¿sí? Y cómo administran sus recursos para su bienestar. En ese estudio o en ese análisis de las personas, la economía descubre cómo las virtudes humanas y la concordancia pueden conducir al bienestar social. Es decir, lo que se descubre en ese entonces es cómo las personas, ¿sí? A través de sus conductas, buscan un bienestar, evidentemente empleando sus recursos. Pongamos la idea completa. Las personas, la sociedad, ¿sí? Dentro de lo que es la administración de sus recursos, genera un comportamiento y se descubre que lo que buscan ellos básicamente es un bienestar común, sobre todo para su entorno. Entonces, esa es la idea sobre la cual gira la economía. Las personas administran sus recursos para buscar un bienestar. Ahora, esas ideas evidentemente han ido evolucionando, han ido cambiando en el tiempo, y es ahí cuando surge la perspectiva socialista, donde vamos de esas ideas que buscan el compartir. Entonces, la perspectiva socialista lo que incorpora es, nos dice que las necesidades humanas derivan del aprendizaje cultural. Es decir, las necesidades de las personas es porque ven en otras personas lo que tienen y quieren lo mismo. O sea, es un aprendizaje. Si otro tiene una casa, yo también quiero una casa, más o menos. Es el reflejo, digamos, de lo que ven en la sociedad. Por eso habla de aprendizaje cultural de la sociedad. Ahora, para satisfacer estas necesidades, los hombres se dedican a un acto social, que es la producción. O sea, todos deben trabajar. Y el fruto de ese trabajo debe derivar en la distribución. ¿Sí? La distribución se completa como una distribución del producto social. O sea, lo que hemos obtenido con trabajo, lo debemos distribuir entre todos los que hemos trabajado. De ahí se genera un estudio de leyes sociales. Eso es lo que incorpora la perspectiva socialista. Desde la perspectiva socialista, entonces, las personas, si bien tienen necesidades, esas necesidades surgen porque ven otras personas que tienen algo y que todos quieren tener lo mismo. A partir de eso, plantea que se debe trabajar, o sea, se debe realizar el acto social que es la producción, el trabajo, y el fruto de ese trabajo se debe distribuir entre todos.
generando así lo que se llama leyes sociales, o sea, una regla, lo que se trabaja entre todos se distribuye entre todos. Bueno, es una perspectiva que ha surgido posteriormente y que lo adopta la economía, ¿no? Como una idea válida. Y la tercera perspectiva que vimos fue la de Robbins en este caso, donde nos dice que la sociedad tiene objetivos múltiples, ilimitados, pero una carencia de medios, ¿sí? Para lograrlo. A ver, nos dice, todas las personas tienen anhelos, todas las personas tienen muchos objetivos, varios objetivos, son demasiados, son ilimitados, pero existe una carencia de medios, es decir, no puedes lograr todos esos objetivos porque tienes limitados recursos. Entonces es ahí donde tienes que segregar qué es lo que puedes conseguir con lo poco que tienes. Básicamente es eso lo que nos dice. Entonces, la sociedad tiene anhelos, ¿sí? Múltiples anhelos, pero carece de medios suficientes para lograr todos esos anhelos. Entonces, desde ese punto de vista, tiene que clasificar los objetivos que puede lograr, los fines posibles, con los medios que tiene, que son insuficientes. Siempre van a ser insuficientes los recursos para lograr todo lo que uno quiere. Ahora, también nos plantea que la economía estudia las formas del comportamiento, o sea, cómo se comportan las personas, ¿sí? Y ese comportamiento nos dice que surgen de las relaciones entre las necesidades ilimitadas y los recursos escasos. O sea, las personas a medida que toman decisiones, esas personas van clasificando sus objetivos, lo que quieren lograr con los recursos que disponen, ¿sí? Ese comportamiento pues es fruto de las relaciones, o si quieren, es fruto de las decisiones que debe tomar entre lo que necesita, lo que quiere y lo que tiene. ¿Sí? Habíamos comentado eso. Una cosa es lo que quiero, otra cosa es lo que necesito. Y tengo que aplicar mis recursos basado entre primero lo que necesito y si me sobra algo, luego lo que quiero. Siempre habiendo hecho primero una clasificación de necesidades. ¿Qué es lo primero que necesito? Entonces es una idea interesante, ¿no? Habla de una perspectiva de importancia de las cosas, pero siempre destacando que los recursos son escasos, o si quieren, limitados o insuficientes para todo lo que uno quiere lograr, o todos los objetivos que uno quiere alcanzar, o lo que quiere adquirir, o lo que quiere hacer. No necesariamente siempre tiene todos los recursos suficientes. Entonces ahí es donde surge esta perspectiva de Rubin, ¿no? Una sistematización. Dice, primero, ordenar los objetivos en base a las necesidades, lo que necesito, en orden de importancia, y con los recursos, que son siempre insuficientes, tratar de lograr lo más posible de esos objetivos. Vale, eso es lo que hemos visto básicamente una síntesis hasta ahora. Un pequeño resumen, comparando todas las ideas. ¿Qué ocurre ahora? Tenemos que ver un poco de la metodología de la economía y algunas observaciones generales. Es un poco técnico, vamos a tratar de no hacerlo tan complejo, lo he tratado de resumir lo más posible y lo voy a tratar de explicar con ejemplos, cosa que se entienda. ¿Sí? La metodología es una serie de pasos. Vamos a empezar por ahí. Cuando uno dice qué es una metodología, pues es una serie de pasos necesarios para lograr un objetivo. Si hablamos en términos de economía, vamos a hablar de los pasos que realiza la economía, o sea, los pasos que sigue la economía.
Entonces, la metodología como tal descansa en tres principios del conocimiento y raciocinio. Vamos a aplicar esos tres principios. Primero tiene que ser el reconocimiento, ¿sí? Uno de los principios. Luego hay que entender el principio de la inducción y la deducción. Entonces, la metodología pasa por tres pasos, ¿sí? Reconocimiento, inducción y luego deducción. Evidentemente, dentro de lo que es, siempre utilizando lo que es el conocimiento y el raciocinio. Para que seamos objetivos. Ahora, primero, ¿qué es el reconocimiento? El reconocimiento es la base de la investigación científica, es decir, es sobre lo que descansa cualquier conocimiento, cualquier ciencia, ¿sí? No existe ciencia si primero no hay una buena base, y la base está en el reconocimiento, ¿sí? Que son un conjunto de operaciones mediante el cual los hechos reales se describen y clasifican. Entonces, el reconocimiento es sencillo, simplemente que tengas la capacidad de describir la realidad tal cual como es. Eso es el reconocimiento. O sea, que tú sepas describir una realidad tal cual como es, sin modificar nada. Esa nos dice que es la base de investigación científica. Reconocer los hechos, ¿sí? Tal cual como son. Ahora, una vez que reconoces los hechos tal cual como son, viene la etapa de inducción. La inducción es parte de la información, o sea, parte de hechos observados, parte de los hechos, y formula hipótesis del comportamiento de la realidad elaborada de principios en base a teoría y leyes. Vamos a ponerlo sencillo. Es en base a una idea general, deducirlo y aplicarlo en algo particular. Esa es una inducción. De una idea general, lo aplicas en algo particular. ¿Vale? Suena interesante. Entonces, reconocimiento es describir los hechos tal cual son. La inducción nos dice que esos hechos que uno observa, todo lo que tú observas, tienes que plantearte hipótesis, tienes que formularte conclusiones. Y en base a esas conclusiones, elaborar una teoría o una ley. Si quieres, una teoría o un modelo en este caso. Y nos dice que la inducción va en ese sentido, que es una generalización que parte de lo particular para suponer lo general. A ver, vamos a poner un ejemplo de esto. Si tú ves, y es uno de los ejemplos más sencillos que podemos utilizar, si tú ves a un gato pasar por una calle y al otro lado de la calle está un perro, y resulta que el perro, viendo al gato, lo corretea, te haces una idea, o sea, has visto un hecho. El hecho es que un perro corretea, digo, persigue a los gatos cuando los ve. Puedo plantear una hipótesis. El perro odia al gato. Y a partir de eso puedo generalizar. Todos los perros odian a los gatos. Entonces, de una idea particular, puedo sacar una conclusión, que es todos los perros odian a los gatos. Y a partir de ahí, generalizo. Todos los perros odian a los gatos. Pero eso se va a sostener hasta que alguien demuestre lo contrario. Pero esa es una hipótesis. Eso es, primero, ver un fenómeno, analizarlo, sacar una hipótesis, es decir, una conclusión, y luego generalizarla. Eso es lo que hace la inducción. Y la economía parte de eso. Ahora,
La siguiente fase después de la inducción, evidentemente, es la deducción. La deducción es un proceso a priorístico que parte del conocimiento determinado. A ver, existe ya ciertos conocimientos determinados de la realidad sobre el cual elaboramos hipótesis del comportamiento. Palabras más sencillas, las deducciones posteriormente deben ser probadas por la experiencia. A ver, veamos. Sobre la base del mismo ejemplo, hemos dicho, la inducción es analizar hechos. A ver, lo aplicaremos desde cero, porque en base a esto va a ir girando lo que se viene. Primero, dice, el reconocimiento. El reconocimiento, decía, es ver hechos reales. A ver, ¿cuál es el hecho? Hemos dicho, el hecho es que un gato, cuando camina por la calle, lo ve un perro y el perro lo persigue, lo corretea. Ya, ese es un hecho de la realidad. Puedes visualizar varias veces el mismo caso. Vas a otro lado y otra vez un gato está caminando por la calle, el perro lo ve y lo corretea. Entonces, en base a estos hechos, en base a lo que observas, puedes sacar una pequeña inducción. Y dices, todos los perros odian a los gatos. Porque basado en los hechos, cada vez que los ven en la calle, los persiguen, los quieren agarrar. Perfecto, ya has hecho una inducción. Has sacado una hipótesis en base a hechos reales. ¿Sí? Y con eso sacas una generalización. Dices, todos los perros odian a los gatos. Entonces ya has sacado lo que es una ley o un modelo o una conclusión. Esa es la inducción. Ahora, la deducción nos dice que en base a este conocimiento, en base a la idea de que todos los perros odian a los gatos, o sea, en base, dice, es un proceso a priorístico, o sea, es un proceso previamente analizado de conocimiento, o sea, todos los perros odian a los gatos, esa es la conclusión que tenemos. Sí, elaboramos una hipótesis y decimos, ¿será que todos los perros odian a los gatos? Y tenemos que hacer experimentos. Vamos a poner al gato uno, gato 2, gato 3 en diferentes circunstancias. Y vamos a seleccionar perro uno, perro 2, perro 3, tres perros, para ver qué pasa. En el primer caso, evidentemente, el perro conoce al gato. Casi comprobada la teoría. En el segundo caso, al perro no le ha importado el gato. Lo ha visto y seguía echado. Y en el tercer caso, más bien el gato se ha acercado al perro y se han dormido. Entonces, ¿qué haces ahí? Simplemente dices lo que dice acá, que si bien tú partes de las deducciones, no has podido probar con un experimento tu conclusión. Por ende, no necesariamente todos los perros odian a los gatos. Entonces, la deducción se refiere a la demostración de lo que obtienes con la inducción. O sea, la demostración de tu idea o de tu conclusión tiene que ser probada con posterioridad para que quede establecido como una conclusión válida. Entonces, la economía se basa en esos tres principios de conocimiento y raciocinio. Reconocimiento de hechos, inducción, que es plantear una idea, y la deducción, que es demostrarla. Tienes que demostrar la idea. ¿Ok? Cuando lo ves en el texto, eso es muy complejo, muchas letras y demás, pero es simplemente eso. Veamos. A ver, basado en eso, los procesos inductivos o deductivos parten de una observación sistemática de la realidad, es lo que habíamos dicho. Primero, reconoces un hecho, planteas una inducción, es decir, de una idea particular,
planteas algo general y en lo deductivo tienes que demostrar esa conclusión o esa deducción. Perdón, tienes que demostrar esa conclusión que has tenido. Todo eso parte de una observación de la realidad. Sí, eso es lo que hemos visto hace un momento con la ejemplo. Nos dice también que la realidad está sujeta a un tipo de orden, registrándose cierta uniformidad y consecuencias de los fenómenos clasificados por la observación. A ver, nos dice que la realidad tiene que tener cierta, si quieren, constancia, o sea, tiene que repetirse esos hechos, tiene que reflejarse en una repetición para demostrar, digamos, esa conclusión. Entonces, los economistas lo que hacen es recurren a principios de los hechos y teorías subyacentes. Recurren además a leyes que explican variables económicas. Entonces, en el campo de la economía, si bien se aplica análisis de hechos para generar conocimiento inductivo que luego debe ser demostrado en lo deductivo, demostrar el conocimiento, nos dice que en el campo de la economía se necesita que exista uniformidad. Es decir, que los hechos se vayan repitiendo, que lo que has observado se repita, ¿sí? Y además nos dice que los economistas recurren a principios de los hechos y teorías subyacentes. Es decir, que ellos se respaldan en que esa secuencia se va a repetir, esa observación se tiene que repetir y que adicionalmente se puede incluir teorías adicionales. A ver, ¿qué sería una teoría adicional? Creo que en el ejemplo decíamos, ¿no? Todos los gatos odian a los perros. Sí, esa es una conclusión. Pero las teorías adicionales serán, no todos los, no todos los perros odian a los gatos. Por ejemplo, los perros pequeños no corretean a los gatos. O podrías plantearte otro tipo de teorías. A eso se llama teorías subyacentes, o sea, opciones para analizar mejor esa conclusión. Recurren además a las leyes que explican las variables económicas. Nos dice entonces que recurren además a otras leyes que se deben tomar en cuenta. Entonces, en este proceso de metodología de la economía, entiéndase bien, vamos a partir del análisis de hechos de la realidad de las personas y en base a esa realidad se va a sacar ciertas conclusiones, ¿sí? Que después se tienen que demostrar. Ahora, pero para que eso ocurra, tiene que haber una situación de que esa realidad o esa observación se vaya repitiendo en diferentes lugares. Es decir, que si he observado una situación en Cochabamba, que se repita esa misma situación en Quillacollo. Es decir, debe ser una situación que se repita, cosa que se pueda analizar en diferentes lugares. ¿Sí? Y además a eso tenemos que utilizar otras teorías, otras posibilidades para analizar ese hecho. ¿Sí? Cosa que nos permitan analizar de mejor manera y explicar bien lo que ha ocurrido. Eso es lo que hace la metodología de la economía. Ahora, las leyes económicas, su concepción y su naturaleza. O sea, ¿qué pasa después de que ya has demostrado algo? O sea, ya has hecho análisis de la realidad, has sacado una conclusión en base a la inducción y en la deducción has demostrado que esa conclusión es válida. Entonces, es lo que llamamos ya las leyes económicas. Es una ley, es algo que está demostrado, está contrastado. A eso se refiere esta parte. Cuando ya has demostrado tu conclusión en base a diferentes pruebas, entonces lo que yo tienes es una ley económica. O sea, algo que sabes que se va a cumplir. Entonces nos dice, la ciencia económica se construye sobre los principios, las leyes, las teorías y los modelos económicos.
dentro de los límites de las ciencias sociales. Perfecto, entonces, la ciencia de la economía como tal, ¿sí? Debe construirse sobre principios lógicos, leyes que son demostradas, teorías que se hayan demostrado, y se plantean modelos económicos en base a todo lo que es la observación de hechos, pero siempre considerando los límites de las ciencias sociales, es decir, que la sociedad tiene sus propias características. O sea, pongámoslo así de sencillo. Digamos, hay un principio que es la oferta y la demanda. A ver, la oferta y la demanda. Si tú ofreces más productos, no necesariamente va a crecer la demanda. Ejemplo. Vamos a utilizar un principio más sencillo. A ver, voy a utilizar un principio más sencillo. El precio y la cantidad. Cuando tú quieres comprar un producto, si el precio sube, la cantidad baja. ¿Sí o no? A ver, pongámosle con cualquier producto, alimentos. Si el precio del alimento sube, el consumo de ese alimento disminuye, porque ya no todos pueden comprar lo mismo. Entonces, ese es un principio que está demostrado, se ha experimentado, o sea, ya es una ley demostrada. Pero ocurre que este principio cambia según el entorno social, por eso habla de límites de las ciencias sociales. No es lo mismo aplicarlo, por decir, en Cochabamba, en la ciudad, que aplicarlo, por decir, en una provincia alejada. Va a cambiar un poco la perspectiva, porque existen otras variables, el factor económico, el nivel de ingresos que tiene cada uno, etcétera. Entonces a eso se refiere, ¿no? Que las leyes económicas, en su concepción y su naturaleza, no necesariamente todas se van a cumplir al pie de la letra, porque tienes que tomar en cuenta los aspectos sociales. Entonces, las leyes económicas ya formuladas son probadas y comprobadas con la realidad. Sí, eso es lo que hemos dicho. Debido a su inserción en el camino de las ciencias sociales, no todos los factores que intervienen pueden ser aislados y mantenidos bajo el riguroso control. De ahí que las leyes de la economía no son absolutas. Decíamos que si bien existen leyes económicas ya comprobadas, esas leyes no son de aplicación general. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existen factores en la sociedad, en las ciencias sociales, es decir, la sociedad, que hacen que eso pueda cambiar. De ahí que no se puede establecer que una ley económica es absoluta. Ok, veamos lo siguiente. Entonces, tenemos a las personas, que son seres racionales, que si bien interactúan en una sociedad, las leyes que ya tenemos construidas, las leyes económicas, no necesariamente se aplican a toda la sociedad. Puede cambiar según el tipo de sociedad. Sí, porque cada sociedad tiene distintas conductas, distintas formas de entender, analizar, ver las cosas. Entonces, como decía, no es lo mismo aplicar una ley en una sociedad pudiente donde tienen mucho dinero que aplicar esa ley en una sociedad donde no hay dinero. O sea, la ley va a tambalear, es decir, no se aplica necesariamente en todo. Por eso no son absolutas. Depende quiénes son, dónde se aplica y la forma como perciben su entorno. Entonces, vamos por ahí. Entonces, la economía
La economía, una ciencia social, el tratamiento de los fenómenos observados y las leyes que resultan de ellos no son exactas, no son perfectas, como la matemática, que la matemática uno más uno puede ser 2, 3, 3 más 3 es 6, etc. No son ciencias exactas. La economía no maneja la exactitud numérica. Sí valida ciertos hechos, pero no maneja la exactitud. Las leyes económicas son cambiantes en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Una ley que se establece ahora no necesariamente va a ser para toda la vida. Depende de lo que pase en el tiempo. ¿Correcto? Entonces, todos estos hechos, todas estas leyes pueden cambiar en el transcurrir del tiempo. Ahora, en el campo de la economía hay muchos acontecimientos. Y el ejemplo que poníamos hace un rato. En el campo de la economía se puede graficar ciertos hechos, ciertas leyes, que es sencillo de entender. Por ejemplo, tenemos por un lado el precio, pongámosle que esté en bolivianos, y por otro lado tenemos la cantidad, cantidad. ¿Qué ocurre? Nos dice esta teoría del precio y la cantidad que cuando el precio sube, la cantidad baja. Así funciona. Cuando el precio sube, la cantidad que uno demanda baja. Vamos a ponerlo en sencillo. El precio de un pan, digamos, está un boliviano. Con un boliviano compras un pan. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si bajara el precio del pan? El precio sería, por decir, 0,50. Es un ejemplo, ¿no? Entonces ya no voy a comprar un pan. Voy a comprar dos panes. Interesante. Pero ¿qué pasa si el precio del pan sube a 2 bolivianos cada pan? Entonces ya no puedo comprar un pan, ¿sí? Voy a comprar 0 panes. No van a vender medio pan. Entonces tiene esa tendencia. Se maneja en lo que son los ejes cartesianos la demostración de los hechos, o de las leyes, perdón, leyes económicas. Las leyes económicas se pueden demostrar. Y una de las leyes más comunes en el campo de la economía es el precio y la cantidad. A mayor precio, menor cantidad. Menor precio, mayor cantidad. Otro que vemos, otro ejemplo es en el caso de el consumo y el ingreso. Sí, es otra ley económica. Uno dice, hablamos de el consumo y tu nivel de ingresos. O sea, pongámosle el sueldo y aquí pongámosle el consumo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene más ingresos, ¿qué ocurre? Consume más. Cuando uno tiene menos ingresos, consume menos. Esa ley está aprobada, pero en todo contexto. Pero repito, depende de la sociedad donde se aplique. Porque en alguna sociedad puede ser que eso no sea así. Entonces, a eso se refiere con las leyes que se aplican y esas leyes pueden ser, si quieren, rebatidas dependiendo del tipo de sociedad. O sea, pueden ser contradecidas, pero son leyes que en muchos lugares están comprobadas. Veamos. Entonces, las leyes económicas son leyes de probabilidad y no son exactas. Eso nos dice. Como conclusión, son hipotéticas porque se demuestra en ciertas condiciones, ¿sí? Se demuestra que son así, pero dependiendo del tipo de sociedad pueden cambiar, ¿sí? Existen causas que les pueden cambiar. Y
Si tomamos en cuenta desde el punto de vista de la estadística, siempre se refieren a un resultado global. Es decir, si aplicamos varias veces esta idea o este razonamiento, nos va a dar un resultado global. A eso se refieren las leyes económicas. Como dije, es un poco pesado, pero es la base. Vamos a continuar con lo que es, bueno, viendo la diapositiva anterior, decíamos que las leyes económicas han pasado por todos los pasos, desde la observación, la inducción, la deducción, donde se ha demostrado que estas leyes son aplicables en diferentes escenarios, se ha repetido el hecho y se ha cumplido esa ley, es decir, esa conclusión. Pero decíamos también que la sociedad donde se aplica también puede generar variaciones de los resultados. Es decir, no necesariamente esa ley es absoluta y de cumplimiento 100% en todo tipo de sociedad o en todo tipo de lugar. Decíamos que la sociedad, al tener sus propias particularidades, al tener sus propias formas de ver las cosas, pues puede distorsionar, si quieren, la validez de esta ley. Pero no por eso es mala. La última que veíamos era sobre el tema del consumo y el ingreso, es decir, la relación que existe consumo-ingreso. Y decíamos que uno que tiene más ingreso, evidentemente, va a tener mayor consumo, porque puede comprar más cosas, pero diferente a que uno tenga menor ingreso, tiene menos consumo. ¿Por qué? Por la limitación del ingreso, evidentemente, pero ya es una regla contrastada. Es algo que ya está demostrado y además es graficable en un eje cartesiano. Pero si bien este es un ejemplo de cómo las leyes funcionan, cuando ya están establecidas, lo que tenemos que también recordar es que estas leyes se cumplen bajo ciertas condiciones, ¿no? Hipotéticas condiciones, ciertos escenarios que se deben ir repitiendo. Y que debido a que se repiten tantas veces y cumplen, entonces nos da un resultado global de que sí es una ley aceptable, aunque en ciertos lugares haya fallado. Ahora, de ahí surge lo que es una expresión que la van a escuchar seguramente, que es el ceteris paribus. En este caso nos habla de si todos los factores se mantienen intactos, ¿sí? Los resultados van a ser los mismos. Es una cosa muy lógica, ¿no? O sea, en un escenario donde todo se mantenga igual, me va a salir el mismo resultado. Claro que tiene lógica, porque se basa en eso las leyes de la economía, en el ceteris paribus, de que esas leyes, si bien pueden fallar en ciertos lugares, si se aplicaran, así como la matemática, por ejemplo, uno más uno es dos en Cochabamba, en Santa Cruz, en Perú, en cualquier lado, o sea, no importa dónde lo apliques, va a salir el mismo resultado. Claro, tiene sentido. La matemática funciona así. En el caso de la economía, funcionaría igual si los escenarios fueran los mismos. Entonces, eso es lo que llama ceteris paribus, donde si todos los factores se mantienen igual, los resultados van a salir siempre los mismos. ¿No? A eso es a lo que se denomina, ¿no? Parece algo complejo, pero en realidad solo es eso. Entonces, las leyes de la economía presuponen, por tanto, un conjunto de hipótesis simples que se formulan teniendo en cuenta factores principales previsibles. Es decir, una ley de economía se sostiene en el ceteris paribus. ¿Por qué? Porque formula hipótesis, ¿sí? Lógicas, simples, que se pueden, o sea, obtienen el mismo resultado en el mismo escenario, en el mismo hecho, pero también toma en cuenta ciertos factores que son previsibles que no alteran esa ley.
Entonces, a ver, ¿a qué se refieren esos factores? Hablábamos de la relación consumo-ingreso. El ingreso define el nivel de consumo, sí, pero existe un factor que es previsible en esto. ¿Qué pasa si a una persona que tenía pocos ingresos se saca la lotería o le entra más dinero por un trabajo? Entonces, temporalmente, es lógico y previsible que su consumo por cierto tiempo va a aumentar, ¿o no? A ver, si tú vives con 500 pesos a la semana, compras ciertas cosas con esos 500 pesos durante la semana. Pero ¿qué pasa si la siguiente semana aumenta tu ingreso de 500 a 2000? Solo por esa semana. Entonces tu consumo por esa semana, por lógica y previsiblemente va a aumentar. A eso se refiere, ¿no? Que si bien en un escenario constante, en un escenario que se va repitiendo, va a salir los mismos resultados, ¿sí? Si todos los factores se mantienen igual, los resultados van a ser los mismos. También considera que si pasara algo extraordinario, o sea, algún factor, ocurriese algún factor, entonces ocurriría, ocurriría que temporalmente ese ingreso o ese factor que ha ocurrido va a modificar la conducta, va a modificar la ley, pero en base al mismo criterio. O sea, mis ingresos, si aumentan por un tiempo, por lógica, mi consumo va a aumentar por un tiempo. Ahora, la economía y sus divisiones. La economía y sus divisiones básicamente se divide en tres, en lo que es el sentido común, la ciencia y la ideología. Hablamos del sentido común como el entendimiento de la humanidad hacia el mundo, es decir, cómo entiendes, percibes el mundo, tu relación con todo lo que te rodea, ¿sí? En el supuesto respeto a las manifestaciones de su interacción social, iniciando con un conjunto de conocimientos y cursos de las cosas del conocido. Entonces, ¿qué nos dice eso? El sentido común simplemente es la interacción que existe con el mundo, ¿sí? Y cómo lo entiendes, cómo lo percibes, cómo te integras en el mundo, ¿sí? Habla del sentido común, o sea, que estés consciente de lo que hay, de lo que ocurre. Ese es el sentido común. Entonces, la otra principal división de la economía es la ciencia, ¿sí? Donde hablamos de la coherencia, la consistencia, la objetividad. Y la ideología. Entonces, el sentido común, primero, como una de las primeras divisiones, es entender el entorno, todo lo que nos rodea. Vamos. ¿Qué es la ciencia? La ciencia ya es una serie de pasos. La ciencia ya pasa por, primero, por recopilar información, que ya lo hemos visto. Entender la información, la conciencia de la información, ¿sí? El entendimiento. Y generar el conocimiento, la inteligencia, para luego aplicar la práctica. Entonces, la ciencia pasa por una serie de pasos que debemos entender. La ciencia es la información que obtenemos, que la comprendemos, la asimilamos y la aplicamos. Información, conciencia, entendimiento, inteligencia. ¿Correcto? Esa práctica después se debe repetir varias veces. Esos son los ensayos. Entonces, la ciencia se construye de esa manera. Primero recopila información, analiza tu información, entendela,
¿sí? Aprendela, ponla en práctica y repetí eso varias veces hasta demostrar que es así. Así es como se construye la ciencia. Entonces nos dice que la ciencia es un conjunto de conocimientos sistemáticamente elaborado y experimentado, ¿sí? Traducido en etapas sucesivas, paso a paso, ¿sí? Pasando desde el sentido común por tres criterios que se debe aplicar al momento de construir la ciencia. Esos tres criterios que se deben aplicar son la coherencia, la consistencia y la objetividad. Cuando uno construye ciencia, pasa por esos tres, si quieren, criterios. La coherencia se refiere a que no hay contradicción ni argumentación. Es decir, tú planteas una idea que ya la has demostrado, incluso varias veces te ha salido el mismo resultado, entonces no debería haber contradicción ni argumentación de lo contrario, porque lo que obtienes es una deducción lógica. Segundo criterio de la ciencia, la consistencia, ¿sí? Van a venir otras personas a decirte que eso no es así, pero tú, al haber aplicado y demostrado varias veces tu teoría, entonces lo puedes rebatir cualquier contradicción. Eso es la consistencia. Tienes algo sólido. Y el tercer criterio es la objetividad, ¿sí? Tienes que aplicarlo tal cual como es. Tienes que decirlo tal cual como ha salido. No como quisieras que hubiera salido. Entonces, esa es la objetividad. Los resultados que me han salido son blancos. Y a todos tengo que decir que es blanco. Aunque a mí me hubiese gustado que sea amarillo. A eso se refiere. Entonces, la construcción de la ciencia es una serie de etapas. Información, conciencia, entendimiento, inteligencia práctica y ensayo. Que debe cumplir tres criterios: coherencia, consistencia y... Vale, para finalizar, decíamos, hay tres divisiones. El sentido común, que ya hemos explicado, entendimiento del entorno, la ciencia que pasa por etapas, y por último la ideología, que es la justificación, el partidarismo y la normatividad. Es decir, ¿qué es una ideología y normatividad? Es el tercer segmento de las ideas, de entendimiento, que se llama ideología. Es una interacción, o sea, una ideología es una integración, perdón, al conocimiento humano con el mundo que nos rodea. Esa es una ideología. Es la integración, conocimiento humano relacionado con el mundo que nos rodea. Entonces, a diferencia de la ciencia e ideología, o la diferencia entre ciencia y ideología es que los criterios con que se define la ciencia son muy diferentes a aquellos con los que se identifican las ideologías, ya que se caracterizan por la justificación, partidarismo y la normatividad. A ver, una ideología ya habla de una creencia, vamos a ponerlo así, una creencia, por eso hablo de justificación, ¿sí? Es una defensa de una idea, algo que tú crees y que nadie te lo va a cambiar de perspectiva. Entonces, es una idea plasmada que ya no puede ser modificada en tu entendimiento, en lo que tú crees que es. Por eso nos dice, es una integración al conocimiento, es algo que tú ya has asimilado y que nadie te lo va a cambiar. Te pueden demostrar que no es así, pero no va a cambiar tu idea. Te concentras en que eso es así y te enfocas en demostrar que esa idea es tal cual como tú la has percibido.
Entonces, cuando nos habla de esa clasificación de las principales divisiones, nos dice, primero hay que tomar en cuenta el sentido común, luego, una cosa es el sentido común, como tú lo entiendes, por tu experiencia con la sociedad. Otra cosa es la ciencia, que sigue una serie de pasos. Paso uno, información, asimilación, práctica y experimentación. La ideología es algo más en base al sentido común, ¿sí? En base a tu vivencia, tu comprensión, se vuelve una idea que aunque te demuestre lo contrario, no va a cambiar. O sea, no hay una justificación que te cambie, te sostienes en tu idea y para ti esa idea es la que se debe cumplir. A eso se refiere las principales divisiones.